ahora sí. Ya, para los que no se acuerdan, lo que es la sílaba tónica era cuando nosotros, digamos, cargamos la voz, ¿cierto?, en una palabra, perdón, en este caso acá, miren, fíjense, ¿sí?, en una sílaba, ¿ya? Y no es necesario, ojo ahí, no es necesario que lleve el tilde, ¿cierto? No es necesario. ¿Anto quería decir algo? También las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Muy bien, exactamente. Y que tiene que ver directamente, ¿cierto?, con la acentuación de palabras, con el tilde, ¿sí? Y obviamente vamos a ver que hay palabras que llevan tilde en distintas posiciones y se van a clasificar de distintas formas, ¿ya? Y aquí está lo que, bueno, lo que hablábamos, ¿cierto? El acento es cuando uno carga la palabra, perdón, carga la voz, ¿sí? En alguna palabra, en este caso, en alguna sílaba, ¿ya? Que no necesariamente tiene este tilde. Por ejemplo, la palabra acento no tiene tilde, ¿cierto? Pero si uno dice acento, acento, ¿dónde se cargaría la voz en la palabra acento, Alonso? En la E. Perfecto. Acento. Muy bien. Excelente. En esta parte, cierto, específicamente se carga la voz, pero no necesariamente lleva tilde. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama las reglas de, en este caso, de pronunciación, que son, o perdón, de acentuación, ¿sí? Que son las que nos indican cuándo una palabra, ¿sí?, lleva tilde o no lleva tilde, ¿ya? Y el tilde, ¿sí?, es simplemente esa rayita que le colocamos a las letras, por ejemplo esto, ¿ya? Y obviamente ese tilde lo que expresa explícitamente, ¿cierto?, es que en esa palabra o en esa letra o en esa sílaba se carga la voz, ¿sí? Es una especie de mezcla estos dos conceptos, acento y tilde, pero obviamente no son iguales porque uno tiene que ver exclusivamente cuando uno carga la voz y el otro tiene que ver, ¿cierto?, en dónde se va a colocar este tilde. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí? Maravilloso. Perfecto. Entonces, lo que decía yo acá, tenemos dos tipos de sílabas importantes, que son las sílabas tónicas y también las sílabas átonas. ¿Ya? Déjenme ponerla acá. Ay, ¿qué hice? Ahí está. Ya, lo que yo les decía, que la sílaba tónica, chiquillos, tenía relación, ¿cierto?, con la sílaba que en donde se carga la voz. Por ejemplo, la palabra mariposa, si uno lo separa silábicamente, es decir, ma, ri, po, sa. Ahí lo separé silábicamente, por sílaba, ¿ya? Si yo esta separación la leo nuevamente, ma, ri, po, sa, donde yo elevé mi voz, digamos, o donde yo hice como el énfasis en el po, ¿cierto? Mariposa. Y no necesariamente este po lleva tilde, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir, ¿cierto?, que la sílaba tónica en este caso es el po, ¿ya? También tenemos las sílabas átonas, que es como lo contrario, que es todo lo que está, toda la otra sílaba o letras en donde no se carga en la voz. Y si usamos el mismo ejemplo de acá, tenemos que la sílaba tónica es po y las sílabas átonas son ma, ri y sa, ¿cierto? Que son todas las que no se cargan. Lo mismo acá. Lámpara. Y si se fijan acá, yo ya sé que aquí se carga la voz. Sí, si yo no la leo, o sea, no la digo en voz alta, yo ya sé que aquí se carga la voz. ¿Por qué? Por la existencia de este tilde, ¿ya? Entonces digo, lámpara, la sílaba tónica es lam, y las sílabas átonas es pa, ira. ¿Por qué? Porque en donde no se carga la voz, ¿ya? Voy a poner un ejemplo para el que quiera, participar. Lucas, ¿qué le pasa? Lucas. Un rato esperando.
Ya, pero yo sé que, bueno, esto lo hemos hablado un montón de veces, Lucas, po. ¿Qué tiene que Ya lo sé, esperar? ya lo sé, ya lo sé. Ya, mi niño, entonces sigo esperando. No, mentira. Hable ahora, dígame. Que antes de que dijera que son átonas, habíamos visto que eran atónicas. ¿Ya? Sí, es Y, a- que, y antes había escrito en el chat ejemplo. Número 1, ejemplo. Dálmata. Se carga en ta, parece. Y también en dal. ya, mira, ahí hay una sola cosa es, por ejemplo, dálmata, tú mismo le pusiste el tilde. Y si le pusiste el tilde, al tiro activa el micrófono, dame un segundo, para que no se haga interferencia. Si le puso Oiga, el por si tilde, acaso yo no le puse el tilde. ¿te puso solo? Sí. Bueno, de No hecho me dijo. está bien escrito, Lucas. Dálmata Lo lleva otro. tilde. Solamente se carga en dálmata. La segunda sílaba, ya, perfecto. Ya, dígame, lo otro. Lucas. Lucas, ¿qué le pasó? Parece que se le olvidó. ¿Qué le pasó, Lucas? No es que se me olvidó mutear. Ah, ya, mi niño. Sí, nos dimos cuenta, lo estábamos escuchando cantando ahí. Ya. Volviendo acá, les voy a dar una palabra y quiero que ustedes me digan primero la sílaba tónica. Recuerden, ¿dónde se carga la voz? Y después las átonas, que es donde no se carga la voz. La palabra educación. Educación. ¿Cuál es la sílaba tónica? Y el que responde se gana un premio. Educación. ¿Ya, Alonso? Du, ¿Alonso? du. No sé Sion. qué. Ya, perfecto. Hay alguien que decía du, pero no sé quién era. El Lucas. Ah, ya, ya, ya. Efectivamente, querido Alonso, en este caso, la palabra o la sílaba tónica es sion. Hagamos el ejemplo. Educación. Educación. Y recuerden que la palabra educación lleva tilde, además en el sion, ¿ya? Porque se dice que todas las palabras que terminan en sion, estoy escribiéndolas en la pizarra virtual, todas las palabras que terminan en sion se No en sion, sino tildan, solo en on. sion, sí, sion, todas las palabras que terminan en sion llevan tilde. Es sion, Lucas, no es el on, es esto. Eso es lo que se considera. Y de hecho también hay palabras que terminan en sion, pero con S, así, y también llevan tilde, ¿ya? Todas las palabras que terminan en sion, así o así llevan tilde. ¿Y cómo hicimos nosotros la separación de esta palabra? Educación. Fíjense que tiene 4 sílabas. 1, 2, 3, 4. Y la que se acentúa es esta. Muy bien dicho, Alonso. Y bueno, antes de leerla, nosotros podríamos decir que esa se acentúa porque lleva el tilde también. ¿Ya? Entonces, Alonso, a usted mismo, ya que me respondió esta. ¿Cuáles serían las sílabas átonas? El resto de la palabra. Muy bien. Por lo tanto, Educa. muy Son bien. las tonas. Muy bien, Alonso. Excelente. Exactamente, pues recuerden, tónicas es donde se acentúa y átonas es el resto, ¿ya? Chiquillos, les quiero pedir un favorcito, ¿ya? No estoy mirando el reloj, así que cuando estemos cerca de la hora me avisan para no pasarme, porfis, o me avisan por el micrófono o me avisan por el chat, ¿ya? Que estoy solamente mirando aquí el PowerPoint, ¿ya? Sigamos. Ah, Agustín Aroca, dígame. Agustín Aroca, ¿tiene la manito arriba o se le habrá quedado arriba?
Ya, entonces, bueno, si ahí aparece, responde, le damos la palabra. Ya, y aquí está lo que me decía la Anto, creo. ¿Qué pasa, Lucas? Que me equivoqué en todo y antes no lo hacía. Que hacía las mismas preguntas y no me equivocaba nunca. Ya, pero miren, hay una frase muy, digamos, conocida y que es muy cierta, que de los errores se aprende. Puede sonar cliché, puede decir tía, pero eso es mentira. No, no es mentira. Cada vez que uno se equivoca en la vida o en los ejercicios o en el lenguaje o en lo que sea, chiquillos, uno se equivoca y aprende, ¿ya? Así que si se equivocan, no se sientan mal, no se frustren, porque les digo, yo me equivoco un montón de veces también, un montón. También me equivoco harto, ya no porque sea la tía no me voy a equivocar, yo me equivoco harto, entonces ahí voy aprendiendo, ya, y eso es mejor de repente, equivocarse para poder aprender bien. Ya, vamos con esto que nos había mencionado, ¿cierto? La Anto, que también fue lo que vieron, y no sé si estoy pensando si lo vimos nosotros antes. Yo tengo el Power, pero no sé si lo habré alcanzado a ver con ustedes. Sí, ya. Que tiene que ver con la acentuación de las palabras, cómo las clasificamos, ¿sí? Si la palabra se acentúa o se carga la voz, ¿ya? En la última sílaba, la penúltima, en la antepenúltima o en la anterior a la antepenúltima, ¿ya? En este caso, tenemos primero, vamos, y de hecho estos chiquillos, piensen que estos colores es una palabra que está dividida en sílabas, ¿sí? Esto está dividido en sílabas, ¿ya? Y se dice que, y de hecho se lee de atrás para adelante, eso también es importante, no se lee desde el principio para allá como uno lee normalmente, sino que para ver el tema de la acentuación es desde atrás hacia adelante, es decir, de derecha a izquierda, ¿ya? Y no como uno lee normalmente, que es de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, chiquillos, primero tenemos la clasificación de las palabras que son agudas, y como ustedes ya saben, ¿cierto? Y estamos recordando, son aquellas que se acentúan, ¿cierto? En la última sílaba, ¿sí? De hecho, así se empieza a contar, última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima, y así, ¿ya? Entonces las agudas son estas, ¿ya? Y hay palabras agudas que se acentúan, ¿ya? ¿Y cuándo se van a acentuar? Principalmente cuando terminan en la letra N, S o vocal. Ejemplo, despertó, despertó, lleva la sílaba tónica en to, ¿cierto? Ahí se carga la voz, pero me doy cuenta que termina en una vocal, por lo tanto, se coloca este tilde, ¿ya? Caimán, se divide así, caimán, y la palabra o la sílaba man, ¿cierto? Es donde yo refuerzo mi voz, y si me fijo termina en N, por lo tanto le agrego el tilde, ¿ya? Y lo mismo con camarón, salí y Jesús, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos? Perfecto. Vamos con las palabras graves. Fíjense que vamos avanzando. Las palabras graves son las que se acentúan en la penúltima sílaba. Nos movimos, ¿cierto?, un escalón hacia el lado, ¿ya? En este caso, ¿ya? Existe una sola clasificación, que son las palabras llanas, ¿sí? Que son las que, en este caso, terminan en una consonante que no sea N o S, y tampoco terminan en vocal, y ahí sí se les coloca el tilde. Por ejemplo, la palabra cárcel, cárcel, última, penúltima. ¿Es grave? Sí. ¿Lleva tilde? Sí, porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, termina en L. Lápiz. Última, pis, y la es la antepenúltima.
perdón, la penúltima, perdón. En la penúltima, me había saltado un espacio. En la última, penúltima. ¡Ah! Tanto nombre, se nos enreda la lengua, pero así es, ¿ya? Y por eso lleva tilde porque termina en Z, es decir, no termina ni en N, ni en S, ni en una vocal, ¿ya? La verdad de las cosas, chiquillos, que esto que está acá son excepciones a la regla, ¿ya? Porque nosotros podríamos decir simplemente que las palabras graves son las que se hacen, las que se carga la voz, ¿cierto? En la penúltima sílaba, pero no todas las palabras graves llevan tilde, ¿ya? Y ahí es cuando se hace esta diferencia, al igual que la anterior, porque hay palabras, ¿cierto?, que se acentúan, que su, digamos, la sílaba tónica, ¿sí?, se carga la voz en la última sílaba, pero que no necesariamente llevan tilde, ¿ya? Cuando llevan tilde, cuando cumple con esta regla, ¿ya? Eso es súper importante que lo sepan. Lucas. Lucas. Sobre que todas las palabras tienen acentuación, hasta las que son inventadas también siguen esa regla, como por Todas. ejemplo, sí, como por ejemplo, parcel, el idioma de las serpientes. ¿Ya? También lleva acentuación. Sí, es como cárcel. Claro, Nada más exactamente. que inicia con P, no con C. Claro, es una palabra, y de hecho todas las palabras que nosotros inventemos en el lenguaje español, ¿cierto?, van a estar acentuadas, todas, ¿ya? Palabras inventadas, palabras del diccionario, cualquier tipo de palabra, ¿ya? Porque la acentuación hace que las palabras se entiendan, ¿sí? La acentuación también ayuda a que, ¿cierto?, cuando uno habla, tenga como un, a ver, ¿cómo lo digo?, un sonido específico, ¿ya? Porque imagínense que yo hablara así todo el rato y hablar así recto. ¿Cómo puede ser? A ver, voy a tratar de leer este párrafo sin acentuación. Son aquellas palabras en las que el acento recae en la antepenúltima. No, no me sale. Bueno, algo así, como recto. ¿Se entiende a lo que trato de llegar? Que es recto, que no hay como subidas ni bajadas. Por ejemplo, leer con subidas y bajadas sería, son aquellas palabras en las que el acento recae en la antepenúltima sílaba. Como que yo hice cambio de voz, ¿cierto? En cambio, en la otra leí recto, ¿ya? De hecho, para eso de repente es importante, no de repente, siempre, ¿ya? Para eso es importante la acentuación también, ¿ya? Para que uno, por ejemplo, cuando hable o cuando escriba o lea un texto, ¿cierto?, pueda encontrarle sentido y me pueda interesar, ¿ya? Porque, por ejemplo, si alguien me está hablando y habla así recto, ¿qué va a pasar? Me voy a aburrir, ¿cierto? No le voy a prestar atención o probablemente no voy a entender, ¿ya? Entonces, tenemos acá las palabras esdrújulas, ¿ya? Nos movimos nuevamente otro eslabón, ¿cierto? Y las palabras esdrújulas son aquellas que se recargan o se carga la voz en la antepenúltima, última, penúltima, antepenúltima, porque está antes la penúltima, ¿cierto? Y en este caso, fíjense, dice, las palabras esdrújulas siempre llevan tilde en la antepenúltima. Es decir, toda palabra esdrújula lleva tilde. Si no lleva tilde, no es esdrújula. ¿Ya? Entonces, tenemos como ejemplo, espíritu. Fíjense, espíritu. Dígame, Alonso. Es que esdrújula, incluso la misma palabra es esdrújula. Exactamente, muy bien. ¿Cómo se dice? Está súper atento ahí. Buen detalle, exactamente. Es drújulas. Sí, si hacemos la separación última, penúltima y antepenúltima. Lo mismo con las palabras príncipe, témpera y tórtola. ¿Ya? Son estas tres, bueno, estas cuatro en realidad, a ver, cuatro, sí, estas cuatro palabras, ¿cierto? Esdrújulas, ¿ya?
Chiquillos, déjenme ver algo. Ah, ya no, estamos bien. Vamos bien en la hora, lo siento. Que era para ver. Profe, Se me perdió el PPT. Dígame. casi todas las clases demoramos como 42 minutos, llevamos en esta 57 minutos. No, tanto. No es que yo siempre grabo las clases y me dice el tiempo mientras lo estoy grabando y dice 57 Ah, ya minutos sé. y 14 segundos. A lo mejor, Luca, empezaste a grabar antes, quizá, no sé. Puede ser. Ah, Bueno, ya sé por qué. Es que estaba grabando la otra clase, lo pausé, se sumaron en los tiempos. ahí está, pues, ¿eh? Ya, vamos con la Anto. Anto. Antepenúltima y sílaba también son esdrújulas porque terminan en la tercera. Muy bien, Anto, súper. Antepenúltima, penúltima, se acentúa o se carga, ¿cierto? En la tercera de atrás para adelante, ¿ya? Súper, muy bien. Vamos con la última, que son las sobreesdrújulas. Y en este caso las sobreesdrújulas son las que se acentúan en la aquí le puse, el anterior a la antepenúltima sílaba. Y a veces se le dice la antepenúltima, antepenúltima, porque está antes de la anterior a la penúltima, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces en este caso, al igual que el anterior dice, al igual que las esdrújulas se acentúan siempre, sin excepción. Entonces una pregunta no tanto cierto de acentuación, sino que del contenido. Esdrújulas y sobredrújulas siempre se cargan, siempre se les coloca tilde, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿sí? Esa es una regla de cada una de estas acentuaciones, ¿ya? Regla en específico. ¿Ya? Y acá tenemos ejemplos de palabras sobreesdrújulas. Préstamelo, dígamelo, cómetelo, termínatelo, ¿ya? Que en este caso, si nosotros, para hacerlo más fácil y no tener que decir la ante, la antepenúltima, podemos decir que está ubicado en la posición número 4, ¿ya? En la número 1 sílaba, en la Cómaselo. 2, claro, en la número 3 y en la 4 podemos decir que las sobredrújulas se cargan en la cuarta sílaba de atrás para adelante, ¿ya? Y así con la anterior, es mucho más fácil, ¿ya? Entonces, y aquí esto es como un resumen, ¿cierto?, del tema de la acentuación, ¿ya? Que tiene que ver, ¿cierto?, con la regla específica de cada una. Recuerden que las últimas dos siempre se acentúan, es decir, siempre llevan tildes, ¿ya? Y las agudas, siempre que terminara en NS o vocal, llevaba tilde y las graves era lo contrario, ¿ya? Luca, le pido que no prenda mientras el micrófono, porfis, porque se hace un poquito de interferencia, mi niño. A no ser de que me quiera decir algo, ya, levante la manito, claro, para saber qué quiere decir algo, ¿ya? Dígame. Profe, creo que encontró una palabra aguda. ¿Ya? Uruguay. Uruguay. Parece que esa es aguda. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Dónde se cargaría? Uruguay. Uruguay. Veamos. Cianguay. Escribo horrible con el mouse, chiquillos. A ver, espérenme. Ah, Uru, ahí. Ahí. Ya, ¿dónde dices tú que se cargan ahí? Uruguay. Ay. ¿Ya qué dicen los demás? ¿Será? Uruguay. Uruguay. O si no, a ver, si lo cargamos en la primera, o sea, en la última de allá sería Uruguay. No. Uruguay. No, tampoco. Tampoco se carga en la RU. En la GU, a ver, Uruguay. No, tampoco. Uruguay. Sí, Lucas, correcto. Muy bien. Se carga en la última. Ay, esta soy yo, lo siento, que cuando se me pierde el mouse,
Cuando se me pierde tengo que buscarlo y ahí al buscarlo se me raya todo. Ya. Entonces, ay, ¿qué hice? Estaba mostrando el de ciencias. Ya. Chiquillos, como les decía hace un ratito, ya como estamos recién empezando esta semana, yo voy a ver el tema de las pruebas. Lo más probable es que la otra semana tengamos las pruebas formativas, que son las pruebas finales. ¿Ya? Como les decía, no nos queda nada para terminar, así que, bueno, y los voy a estar acompañando de aquí al final, ¿ya? También ponerle el máximo esfuerzo, ¿ya? ¿Sí? Para que después puedan descansar tranquilamente en sus casas y en sus vacaciones. ¿Ya, chiquillos? ¿Tienen más clase ahora? Ya, perfecto. Entonces yo los dejo para que vayan al baño, tomen agüita o lo que sea, ¿ya? Pórtense bien, conéctense, participen, ¿ya? Fue un gusto volver a verlos, ¿sí? Y nos estamos viendo ya mañana para los que vengan presencial y el miércoles online nuevamente, ¿ya? Así que eso, les mando un besito y nos vemos. Chao, chao, chicos.